Muy buenos días, niños. Vamos a iniciar nuestra clase de sociales haciendo una dinámica para llamar a la lluvia. Que llueva la Virgen de la Prueba, que llueva la Virgen de la Prueba. Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Que llueva la Virgen de la Prueba, que llueva la Virgen de la Prueba. Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que caiga el chaparrón. Que sí, que no, que caiga el chaparrón. Y eso es todo, niños, y continuamos con la clase de sociales. Bueno, chicos y chicas, después de llamar a la lluvia y que se refresque un poquito el clima, vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales, pero primero vamos a hacer un repaso. Con ustedes estábamos hablando acerca de la Europa feudal, que fue la clase anterior. La Europa feudal se da después de que termina el Imperio Romano, y ahí con la caída del Imperio Romano termina la Edad Antigua e inicia la Edad del Feudalismo. El feudalismo era el señor feudal, era quien poseía la tierra, ¿verdad? Este señor feudal tenía un castillo, tenía su familia, tenía sirvientes y caballeros a su servicio. Y se recuerdan ustedes que la sociedad estaba dividida por medio, ¿quién era el rey? Quien tenía la autoridad total, ¿verdad? Él era el que decía cuáles eran las reglas y las normas. Y todo el mundo tenía que estar a las órdenes del rey. Estaban los nobles, donde estaban todos los caballeros, los duques, las duquesas, las princesas, ¿verdad? Con ellos también estaba el clero, la iglesia. Este clero e iglesia, ellos estaban en un monasterio. Esa fue la palabra que aprendimos, que vivían en un monasterio. Y por último estaba el pobre pueblo, los campesinos que trabajaban para servirle al rey. Le tenían que pagar impuestos al rey de su agricultura, de sus gallinas, de sus cabritas, de sus ovejas. Ellos tenían que dar de lo que era de ellos, le tenían que dar al rey. Eso hacía que hubiera mucha injusticia social. Esa fue la clase anterior, ¿verdad? Que era lo que era el feudalismo. Y el día de hoy vamos a pasar entonces a la página número 122 de nuestro libro de sociales. Así que necesito que tengas tu libro a la mano. Muy bien, continuamos ahora con la página 122 y quisiera que llevaran la lectura conmigo y fueran subrayando con su marcador fosforescente lo que yo les voy a ir indicando para que todos vayamos igual. Así que a la cuenta de 1, 2 y 3. Título: Crisis de la Edad Media. Durante los siglos XII y XIII, Europa vivió un periodo de gran expansión y crecimiento. Estamos en el continente europeo, creció, se expandieron y ahí vamos por la Edad Media. Recuérdense que aquí vamos por la Edad Media. ¿Cuáles fueron las causas de la Edad Media, verdad? Las crisis. Primero, una crisis agrícola. Cuando hablamos de agrícola o agro, estamos hablando de todas las plantaciones, ¿verdad, niños? Plantaciones de trigo, que era lo que más consumían, sus plantaciones de sus hortalizas. Pero hubo una crisis. ¿Cuál fue la crisis? Leamos. A principios del siglo XIV se produjo años de malas cosechas por sequía o por exceso de lluvia. O llovía mucho o no llovía, ¿verdad? Si llovía mucho se inundaban las plantaciones y si no llovían no crecían porque había sequía en ellas, ¿verdad? Y no había nuevas tierras fértiles para labrar. Se acumularon diversos daños de escasa producción agrícola. También la crisis demográfica. Cuando hablamos de crisis demográfica, quiere decir muchas personas. Había una tasa de natalidad muy grande, ¿verdad? La crisis demográfica, la baja producción agrícola, provocó episodios de hambre y desnutrición en toda la población europea en la Edad Media. Había mucha gente y tenían escasez de comida porque no estaban produciendo las tierras como debían ser. Esto dio hambre y desnutrición.
lo que le debilitó la salud de la población europea. En este contexto, una enfermedad muy grave que fue la peste negra se extendió por toda Europa y provocó la muerte de una tercera parte de la población. Esta peste negra es similar a lo que está pasando actualmente en todo el mundo, ¿verdad? Solo que ahorita nosotros estamos peleando con un virus. Ha sido terrible, ¿verdad? Ahorita que ya tenemos tecnología, más medicina, no hemos podido combatirla. En la Edad Media se dio esto de la peste negra. En la Edad Media, peste negra, y en la edad contemporánea tenemos una enfermedad que es el COVID-19, que es un virus, ¿verdad? La peste negra aquí fue fatal en Europa, ya que de 3/3 partes, una tercera parte de la población murió en Europa. Eso fue fatal, no encontraron nunca la medicina con esto. Para la peste negra, ellos nunca encontraron la medicina, pero sí encontraron una solución. Se dieron cuenta de que las ratas eran quienes portaban esta enfermedad. Las pulgas picaban a las ratas y las ratas mordían a las personas, y así fue como se transmitía esta enfermedad muy contagiosa. Entonces la solución fue matar a todas las ratas, y así fue como fueron eliminando poco a poco la peste negra. ¿Cómo se extendió por todo el mundo? Pues fíjense ustedes que las ratas viajaban en los barcos, y los barcos era el comercio, la forma de comercial de aquel tiempo, ya que no había ni trenes ni había barcos de vapor, y así que eran más rápidos, ¿verdad? Barcos ya existían, pero era de vela. Estos los que tenemos ahora son más modernos. Tampoco existían los aviones. Entonces la forma en que se transmitía esta enfermedad era por medio de las ratas. Las ratas se iban a los barcos y estos aquí mordían a las personas, y ya de las personas ya se contagiaban de unas a otras, así como es actualmente el COVID-19. ¿Cuál es la solución que hemos encontrado nosotros para combatir el COVID-19? Este virus mortal, quedándonos en casa, para que esto no se propague. Pero si seguimos saliendo, esto va a ser como la peste negra en Europa, por ser desobedientes y no acatar las órdenes, ¿verdad? Así que qué bueno que ustedes se están quedando en casita. Otra de las crisis fue la crisis social, la escasez de alimentos que provocó muchas revueltas campesinas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezó la enfermedad aquí en Guatemala, los supermercados se abarrotaron, la gente llegó y compró, y eso nos dio mucha escasez? Lo más gracioso es de que todo el mundo se reía porque se llevaban el papel toilet así rápido, ¿verdad? Entonces esto dio lo mismo que en edad media, lo mismo. Ahorita nos está dando ya mucha escasez, ¿verdad? Si ustedes quieren ir a comprar a los mercados, hay bastante gente, supermercados hay que hacer cola, porque tenemos miedo que vayamos a llegar a una escasez y ya no podamos alimentarnos. Luego también dio la crisis política. En los siglos 14 y 15 en Europa se produce un enfrentamiento entre reyes y nobles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos querían tratar de sobrevivir. Los reyes estaban viviendo bien, así como dicen, vida de reyes, ¿verdad, niños? Y los nobles estaban pasando por mucha hambre y escasez. Aparte que la peste negra se llevó a ricos, se llevó a pobres, se llevó a reyes, a princesas, a caballeros, a campesinos, barrió con todo la peste negra. Cuenta la historia que a veces en los castillos los únicos que se morían eran los reyes y quedaban únicamente los campesinos, y estos agarraban los castillos y así se convertían, ¿verdad, niños? Continuemos. Ya en el siglo XV, la rivalidad entre los estados que luchaban por imponer su hegemonía sobre el territorio y por conseguir el control del comercio de las Indias. Antes no había comercio hacia América porque no habían descubierto aún este continente, pero sí estaban los continentes, había comercio entre lo que era Asia, que era la ruta de la seda, y también estaba el comercio hacia África,
hacia India y todos ellos tenían un comercio en Europa, había un comercio interno, pero también había una competencia de quiénes iban a ser los mejores exportadores e importadores de especias, de telas, de tecnología, ¿verdad? En aquel tiempo también existía tecnología, no hasta ahorita. Se supuso el inicio de la era de las exploraciones y así, explorando, fue como Cristóbal Colón en 1492 descubre América y ahí es donde termina la Edad Media y inicia la Edad Moderna. ¿Dónde termina la Edad Media? En el descubrimiento de América. ¿Dónde termina la Edad Antigua? En el feudalismo o Edad Media, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a ver a continuación un video el cual nos va a explicar un audiovisual de una mejor forma las consecuencias y las crisis de la Edad Media. Muy buenas y bienvenidos al vídeo en el que abordaremos la crisis de la Baja Edad Media en los reinos peninsulares. Y es que los siglos XIV y XV estuvieron marcados por una profunda crisis demográfica, económica, social y política. Por tanto, la clase se divide en esos cuatro apartados. Si bien atendiendo a la diversidad territorial tenemos que tener en cuenta que la crisis afectó a Castilla sobre todo en el siglo XIV y a la Corona de Aragón en el XV. Pues empezamos, vamos a hablar de historia. Durante los siglos XIV y XV se sucedieron una serie de malas cosechas que causaron estragos entre la población. El proceso de crisis demográfica se sucedía de la siguiente manera. En primer lugar, se producía el fenómeno al que hemos aludido anteriormente, una mala cosecha. Como consecuencia, tenía lugar una escasez de alimentos y esto conducía a una gran mortandad, ya fuera porque parte de la población moría de hambre o porque la desnutrición les convertía en presas fáciles para las epidemias. De entre ellas, la más importante fue la llamada peste negra, que llegó a la península a mediados del siglo XIV y que en algunos territorios llegó a afectar a más de un tercio de la población. La crisis demográfica que acabamos de explicar tuvo importantes consecuencias en el campo de la agricultura. En primer lugar, la falta de población llevó a que muchas tierras dejaran de cultivarse, y eso tuvo dos consecuencias. Por un lado, se produjeron menos alimentos y por tanto la población pasaba más hambre. Y por el otro, los grandes terratenientes, los grandes propietarios de las tierras, vieron como sus rentas, sus ganancias, disminuían. Ahora bien, en Castilla todo esto tuvo consecuencias positivas para la ganadería ovina trashumante, pues buena parte de esas tierras que quedaron sin cultivar sirvieron para pastos, lo que permitió que la ganadería ovina se convirtiera en la principal actividad económica castellana. Y de esta manera, el honrado Concejo de la Mesta, la Asociación de Grandes Ganaderos Castellanos, fundada por Alfonso X el Sabio en 1273, vio como sus privilegios y derechos se veían notablemente aumentados. Por su parte, la artesanía de las dos coronas se vio profundamente afectada por la reducción de la demanda, que fue provocada tanto por el descenso demográfico como por el empobrecimiento de la población. En último lugar, hemos de referirnos al comercio, que fue la actividad económica menos afectada por la crisis. De hecho, en Castilla el flujo comercial continuó creciendo, debido fundamentalmente a la exportación de lana y a la importación de productos manufacturados procedentes fundamentalmente de Flandes, mientras que el comercio de la Corona de Aragón en el Mediterráneo se basó en la exportación de textiles y la importación de sedas y especias. La disminución de los ingresos de la nobleza llevó a que este grupo social intensificara la explotación del campesinado. Esto se manifestó fundamentalmente en el establecimiento de nuevos y más duros derechos señoriales. Ante esto, viendo cómo empeoraba su situación, los campesinos reaccionaron, protagonizando una serie de levantamientos, de entre los que cabe destacar los siguientes: las guerras irmandiñas en Galicia y los payeses de remensa en Cataluña. El malestar social también dio lugar a conflictos urbanos,
como el de la Viga y la Busca en Barcelona, a lo que hemos de añadir el rebrote del antisemitismo, que dio lugar a múltiples pogromos tanto en Castilla como en Aragón. La crisis en el ámbito político tuvo su principal manifestación en la lucha por el poder entre la monarquía y los grupos privilegiados. Precisamente el rey Juan II de Aragón tuvo que hacer frente a una guerra civil que le enfrentó a la nobleza y al clero entre 1462 y 1472, una pugna que coincidió en el tiempo con otros importantes conflictos que afectaron al reino. Estamos hablando de la Remensa y de la Busca y la Viga. En la Corona de Castilla, como hemos visto en el vídeo anterior, también se produjo una guerra civil, en este caso en el siglo XIV, entre Pedro I y Enrique de Trastámara. A esto tendríamos que añadir ya en el siglo XV la debilidad de la monarquía durante los reinados de Juan II y Enrique IV. Bueno, chicos y chicas, espero les haya gustado mucho el video y que haya empleado más la información aparte de la que yo les di. Entonces llegamos a las siguientes conclusiones. Las crisis de la Edad Media, hubo una crisis agrícola o de alimento, hubo una escasez de alimento por sequías o por inundaciones. También hubo una crisis demográfica porque ya habían muchas personas en Europa, ¿verdad? Y eso dio una crisis de desnutrición y escasez de alimento, como habíamos dicho anteriormente. También, aparte de que todo lo que estaban pasando, vino con ellos la enfermedad de la peste negra, que era causada por el transmisor que era la pulga. La pulga mordía a la rata, las ratas mordían a las personas, las ratas viajaban a los barcos iban por todas partes, allí en Europa y en Asia y todos esos lugares donde dio la peste negra, y así fue como se transmitía, ¿verdad? De esa forma. Una crisis social, ya que había mucha pelea por los alimentos. Entre los mismos campesinos, entre el mismo pueblo, había muchas revueltas, inconformidades, buscando alimento, ¿verdad, niños? Y la crisis política, porque peleaban por el comercio, cómo iban a comerciar, qué continentes, qué países iban a hacer los comerciantes o qué reinados. La Edad Media termina en el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Ahí termina la Edad Media e inicia la Edad Moderna. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy de nuestra clase, donde terminamos el feudalismo y la Edad Media, las crisis que nos están dando, ¿verdad? En los libros, cuando ustedes ya sean adultos como yo, van a leer las crisis de la edad contemporánea, y ahí va a aparecer esto que estamos viviendo en la actualidad, porque ahorita ustedes son protagonistas de la historia, protagonistas del virus COVID-19. Así que, chicos, para eliminar este virus únicamente quedémonos en casa, seamos obedientes con nuestros papás, con las normas que está dando el presidente. Que Dios me los bendiga. Los extraño mucho. Lo que más extraño compartir con ustedes es saber sus opiniones, oír sus comentarios, ya que sexto es un grado que les ha gustado mucho la clase de sociales porque opinan bastante. La clase es así más dinámica, más interactiva. Hablan ustedes, hablo yo, y eso es lo que a mí me ha gustado mucho de ser su maestra. Pero ahorita hemos encontrado este medio para darle las clases, para poder vernos, y les digo, nos vemos hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Adiós, niños.